lugar, quisiera solicitar que tengamos un minuto de silencio por nuestros connacionales que fallecieron en Egipto, si usted así lo autoriza, señor presidente. Al final de las intervenciones haremos lo conducente. Continúe, por favor, senador. Quisiera además, presidente, que así como lo ha hecho el punto de acuerdo que la mesa directiva somete a nuestra consideración, compañeras y compañeros, extendamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad a los familiares de los nacionales mexicanos fallecidos en los trágicos hechos del 13 de septiembre en el desierto egipcio. Ha sido mucho lo que se ha hablado ya de este tema, pero me parece que también hay mucho por ver y hay mucho que trabajar hacia adelante. Sabemos de las difíciles circunstancias en las que se encuentra en estos momentos el gobierno egipcio. Sabemos también que los países del norte de África y de Medio Oriente atraviesan los tiempos de mayor inestabilidad política y social desde que recuperaron su independencia hace más de medio siglo. Y por esta razón, reclamamos que la principal labor de protección que deben realizar nuestras embajadas y consulados en el exterior no es la de rasgarse las vestiduras ante un hecho consumado, sino en prevenir, con información actualizada, toda situación de riesgo para las y los mexicanos que viajen al exterior. A pesar de que la guerra entre el grupo terrorista Estado Islámico y el gobierno de Egipto lleva más de 2 años de enfrentamientos intensos, bombardeos y ataques, resulta increíble que hasta el pasado 13 de septiembre, cuando 8 mexicanos fallecieron mientras descansaban en las cercanías del oasis de Bajairilla, víctimas de un ataque aéreo por parte de las Fuerzas Armadas egipcias, resulta irresponsable que no haya existido una alerta por parte de la Embajada de México en Egipto o de la Cancillería mexicana sobre los peligros que implicaba visitar la zona, toda vez que son los principales bastiones de los grupos terroristas en Egipto. Es inaceptable deslindarnos de nuestra responsabilidad ante estos lamentables hechos. Es una realidad que esta situación pudo haberse evitado si nuestros connacionales hubieran tenido acceso a las mismas alertas que tienen los ciudadanos estadounidenses, a quienes se les informa, y cito, que existen otros grupos terroristas operando en Egipto y los ataques terroristas pueden ocurrir en cualquier parte del país. Hasta aquí la cita. O lo que se les dice también a los ciudadanos franceses, a quienes su Ministerio de Asuntos Exteriores les señala, cito, resto de Egipto, zona desértica desde la frontera egipcio-libia hasta la frontera egipcio-sudanesa, todo desplazamiento es formalmente desaconsejado. Fin de la cita. Por otro lado, aunque se reconozca la necesidad imperante del gobierno egipcio de hacer frente a la amenaza del terrorismo, es injustificable la violación más flagrante de los derechos humanos, la cual consiste en quitar la vida a los inocentes. La carta del canciller egipcio publicada a nuestro país, sin duda es lamentable y es condenable. Hay que decirlo y decirlo con voz alta. México no es Egipto. En Egipto depusieron al presidente democráticamente electo. En Egipto disolvieron al Parlamento. Y en México, si bien hay mucho que hacer en materia de derechos humanos y mucho que hacer también en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no es la misma realidad. Aquí nuestras instituciones sí cuentan con un marco normativo claro en materia de protección a los derechos humanos. Y las y los ciudadanos tenemos a dónde acudir, tanto en instancias nacionales como en instancias internacionales. Hay que reconocer también la actuación oportuna de la Cancillería y el que se haya ido hacia Egipto a poder regresar a los mexicanos heridos. Me parece que es una actitud proactiva y que es digna de reconocerse. Sin embargo, me parece que no podemos quedarnos atrás. No solamente se trata de condenar estos hechos. Me parece que el Senado debe dar un paso todavía más. Y en este sentido, debemos exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, primero, actualice las alertas que da a conocer a nuestros nacionales en las partes del mundo donde existan mayores riesgos para su seguridad, a efecto que se difundan de la manera más eficaz posible. Segundo, que se presente una nota de protesta a las autoridades egipcias. Tercero, una vez que los heridos
y los cuerpos de quienes fallecieron se encuentran ya en nuestro país, que llame a consultas a nuestro embajador en El Cairo. Para eso sirve la diplomacia, para saber elevar la voz cuando es necesario, y tenemos que ver que este tipo de acciones realmente se hagan y no vayan a quedar en el olvido. Cuarto, que esté en permanente contacto con nuestros nacionales mexicanos, sobre todo con aquellos que aún se encuentran en Egipto y que puedan garantizárseles el retorno. Y quinto, que se presente un informe detallado sobre los datos que se ofrecieron a los nacionales mexicanos en Egipto para alertarlos sobre los posibles riesgos de seguridad previo a este lamentable accidente. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos sumamos a las condolencias, condenamos este terrible ataque y sin duda daremos un puntual seguimiento hasta que estos homicidios sean claramente castigados y se haga justicia. No dejaremos que estas muertes queden en el olvido.